Les presento a Eddie Ramírez, fue coordinador nacional de Gente del Petróleo, fue presidente de Palmaven, escribe excelentemente bien. Algunos de sus artículos publicados en algunos de los mejores periódicos más recientes son realmente interesantes, como por ejemplo La difícil, soportable levedad del ser, inspirado en aquella novela famosa de Kundera, La insoportable levedad del ser, que me provocó volver a leer, por cierto, Eddie, después de leer tu artículo, y Los derechos humanos y la hipocresía roja. Empecemos por esto, el primero que he mencionado, que es la difícil, soportable levedad del ser, que comienza con unas preguntas. ¿Qué induce el comportamiento inconsistente, ligero de algunos compatriotas en relación con los éxitos y fracasos en la lucha contra la dictadura atípica de Chávez Maduro? Una segunda pregunta: ¿por qué ese afán de descalificar a nuestra dirigencia por no haber puesto fin a la usurpación? Tercera pregunta que se hace: ¿hay razones para darle crédito a cualquier mentira del régimen o a las especulaciones bien o mal intencionadas de algunos tuiteros políticos y no políticos? Como son evidentes los sufrimientos y frustraciones de la población, sería impertinente afirmar categóricamente que rechazamos la insoportable levedad del ser, como diría Kundera. Lo procedente es predicar la necesidad de entender la complejidad de nuestra situación política e intentar valorar los éxitos y los intentos fallidos para lograr el cambio. Así comienza este artículo sumamente polémico, porque realmente la dirigencia opositora, como todos seres humanos, cometen errores, ¿no? Y tienen aciertos. La promesa fundamental no se ha podido cumplir. Evidentemente no es solamente por culpa de Guaidó y el G4 y compañía y la aparente desunión de los dirigentes, ¿no? Ellos no son los únicos responsables, tal vez por sus errores. Pero vamos a ver qué nos dice Eric. Bienvenido. Muchas gracias, Napoleón, muy amable por tu invitación. Saludos a tu distinguida audiencia. Realmente extraña que tanta gente, muchos de ellos con un gran conocimiento de lo que sucede en el país, sigan descalificando a nuestra dirigencia. Indudablemente, como tú bien dices, han cometido errores como humanos que son, pero no sé por qué se magnifican esos errores e incluso se toman como errores cosas que en el fondo yo pienso que no lo son, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que no se cumplió el mandato de las dos consultas populares que se hicieron. Bueno, pero es que eso fue un mandato al cual no se le dieron las herramientas para acabar con la usurpación. Entonces no puede ser que se piense que por una decisión del pueblo, que es una decisión política y es una herramienta política, las consultas estas, se piensa pues que Guaidó tenía todas las herramientas para acabar con la usurpación. Pero mucha gente se preguntará, Eddie, perdona que te interrumpa, mucha gente se estará preguntando con esta afirmación tuya, entonces, ¿para qué manda a preguntar una cosa que no se puede ejecutar? Mucha gente se puede sentir engañada. ¿Qué dices tú a eso? No, porque es que esa es una herramienta política. Desde el punto de vista tanto nacional como internacional, era importante, esas dos consultas fueron importantes, fueron contundentes, había que hacerlas. Ahora, no puede pretenderse que con eso va a desaparecer la narcodictadura, tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, hay que poner los pies sobre la tierra y que entender que el régimen no se ha sostenido, no ha perdurado durante todos estos años porque haya división de la oposición, que la ha habido y que tienen su cuota parte de culpa, pero realmente están ahí. ¿Por qué? Porque tienen dos apoyos enormes: la Fuerza Armada y los tribunales de justicia. Yo diría que más los tribunales de justicia, porque ellos han pecado por acción y por omisión. En cambio, la Fuerza Armada ha pecado por omisión, ha dicho yo no me meto en esto, es imperdonable porque la Constitución los obliga a intervenir. Pero yo diría que son más culpables el TSJ y todos esos jueces que se han prestado a avalar todas las sinvergüenzuras, todas las violaciones
a la Constitución. Entonces, Bueno, si tenemos los claro... militares también se han prestado a avalar toda la sinvergüenzura. Los militares es mucha gente, es decir, los generalotes, toda esa gente, porque evidentemente hay militares muertos, torturados en este momento, algunos de ellos presos, también muchísimos de ellos centenares, que no se han prestado. Pero en líneas generales, la Fuerza Armada no estuvo a la altura de sus obligaciones con la Constitución. Así es, no me queda la menor duda y no los estoy quitando culpa, pero digo que han pecado más por omisión, por no actuar ante las violaciones a la Constitución. En cambio, los jueces realmente han pecado mucho por acción. Es difícil saber, bueno, quién tiene más la culpa, uno de otro. Yo diría que los jueces, si aquí los tribunales y el TCJ dijera, mira, aquí se violó la Constitución, yo estoy seguro que la Fuerza Armada intervendría. Pero como realmente no tiene ese respaldo del TSJ, muchos militares, y tú sabes muy bien cómo es la Fuerza Armada, que es una organización piramidal donde no es sencillo actuar. Aquí bien, en todos los golpes... Eric, a diferencia del pueblo cubano, ¿okay?, que venía de una dictadura nacionalista que tenía a Cuba como la nación más importante y con mayor progreso de todo el Caribe, como era la dictadura de Batista, que excepto en sus últimos 3 años fue una dicta blanda, pero en los últimos 3 años arreció porque ellos vivían, entre otras cosas, del turismo y, ¿cómo se llama?, y empezaron a hacer atentados en los centros turísticos. Pues bien, a diferencia de ellos, nosotros veníamos desde el año 58 de vivir una democracia con todas las imperfecciones, pero aprendimos a cuestionar, aprendimos a quejarnos, aprendimos a denunciar, aprendimos a cambiar gobiernos y partidos en el gobierno si no lo hacían como nosotros creíamos que debía hacerse. Y eso hace entonces que sigan las manifestaciones todos los días en todo el país, a pesar de la represión, de los muertos, de los torturados, de los encarcelados, ¿no? Y que en el exterior mucha gente primero vea el cuestionamiento antes que aplauda los logros, que hasta ahora no ha sido el principal logro prometido, ¿no?, el fin de la usurpación. Entonces hay que también entender eso. Eso no quiere decir que muchos de esa gente, sobre todo aquellos que solamente cuestionan a la dirigencia democrática y no a algo muchísimo peor, por muy mala que sea la dirigencia democrática, que es la narcodictadura, no sea con malas intenciones o bien pagados. Sí, fíjate que cuando uno revisa la historia de Venezuela desde la creación del ejército por Juan Vicente Gómez, realmente que yo recuerde en estos momentos solamente un intento de golpe fue exitoso, que fue el 18 de octubre del 45, que fue por oficiales subalternos. De resto, el alto mando militar es el que ha procedido. En este caso, por ser piramidal, es difícil la actuación de los militares y hay que entenderlo, no excusarlo. Hay que entenderlo. El por qué no se ha... Ya va. El golpe de Estado del 45 fue exitoso. Tumbaron un gobierno elegido, ¿cómo se llama? Y un buen gobierno, por cierto, como era el de Isaías Medina Angarita. Era un buen gobierno, pero un gobierno que no estaba dispuesto a ceder con las elecciones. Bueno, pero fue un golpe de Estado exitoso. Lo que tú quieras, no, claro. Fue un golpe de Estado exitoso. Ajá. No, a eso me refiero, que ha sido el único caso. De resto, el 24 de noviembre y el del 48 y el 23 de enero del 58 fueron el alto mando realmente el que se pronunció. Por eso es que es tan difícil la actuación de los militares y hay que entenderlo, no excusarlo, repito. Pero bueno, yo creo que eso es harina un poco del otro costal. Lo que hay que entender es que muchas veces se pide que que las elecciones no bastan, hay que hacer algo más. Pero cuando se ha intentado hacer algo más, también lo criticamos. Cuando se hizo el intento de entrar la ayuda humanitaria por Cúcuta, bueno, criticaron a Guaidó por no tener éxito. Aquí se fue la luz. Te estoy viendo perfectamente. Te estoy viendo, te levantaste y sigues escuchando. Si se fue la luz, nosotros nos sentimos. En Canadá se va la luz.
Sí. No sé por qué se fue la pantalla, se apagó la pantalla, pero la luz no, aquí en Canadá no se va la luz. Yo te estoy viendo, se apagará tu pantalla. Así es. Bueno, decía, por ejemplo, que como no tuvo éxito la entrada de la ayuda humanitaria por Cúcuta, entonces criticaron a Guaidó. Bueno, él intentó hacer algo diferente. El mismo 30 de abril que ha sido tan cuestionado. Bueno, ¿qué intentó él? Hacer un llamado a la Fuerza Armada para que tomara acción como debe hacerlo en cumplimiento de la Constitución. Sin embargo, le caímos encima y lo criticamos porque tampoco tuvo éxito. Es decir, penalizamos demasiado los intentos fallidos. Entonces, eso realmente tenemos que ver cómo cambiamos esa mentalidad para poder seguir avanzando. En estos momentos tenemos un logro importante que es el reconocimiento por muchos países, el desconocimiento, mejor dicho, por muchos países de Maduro y de su Asamblea Nacional, y el reconocimiento por algunos países del presidente Guaidó como presidente interino. Entonces, son cosas realmente que se han alcanzado difícilmente, y sin embargo seguimos criticando a todos nuestros diputados cuando hay varios diputados que han estado presos, que están exiliados, que han sido perseguidos, que han sido torturados. Entonces, realmente nos hemos vuelto un poco injustos con respecto a la oposición. Yo creo que el error fue generalizar a todos los diputados, generalizar a todos los que hayan cometido errores como los culpables de todo lo que está sucediendo. Pero bueno, es bien interesante tu posición. Si tú tuvieras que criticar algo de la lucha por la democracia en Venezuela, ¿qué criticarías? Sin duda que la falta de unidad. Realmente es inconcebible que a estas alturas los líderes políticos no se hayan puesto de acuerdo, todos ellos. Todos ellos. No estoy mencionando los alacranes, no estoy mencionando la gente de la mesita esa que realmente están más cerca del gobierno que de la oposición, pero el resto de la gente de la oposición ha sido incapaz de unirse. Esa es la gran crítica que yo le haría. No que hayan fracasado. Fracasar, lo importante no es fracasar, lo importante es seguir en la lucha, seguir presentes y comprometidos. Pero la falta de unidad sí es porque eso es una señal muy clara, muy débil cuando no nos unimos, tanto para afuera como para el interior, para las Fuerzas Armadas, y eso se refleja en las encuestas, donde realmente la gran mayoría, el 85%, rechaza a Maduro, pero eso no lo capitaliza los líderes de la oposición. ¿Por qué tú crees que no lo capitalizan los líderes de la oposición? Yo creo que hay influye mucho esa descalificación constante que estamos haciendo de la gente, ¿no? Eso tiene una influencia y las redes sociales, no hay duda que la gente dispara desde la cintura. El Twitter es una herramienta interesante, moderna, imprescindible, pero sin duda que se presta a que uno lance un Twitter sin pensarlo dos veces, vamos a decir. A Capriles, por ejemplo, que tuvo una gran actuación durante la elección con Maduro, bueno, lo descalificamos porque no llamó a la calle a la gente. Bueno, pero es que, mira, los que hemos estado en la calle desde el 2002, yo estuve pues lamentablemente nada más que hasta el 2014, después del suceso del 2014, nos damos cuenta que realmente sostener la calle indefinidamente eso no es posible, y que el gobierno no le tiembla la mano para asesinar, hacer presos y torturar a quienes manifiestan. Entonces, pretender que una manifestación va a sacar a Maduro solamente, eso no es realista, es sacrificar. Pero espérate, gente. de discutir. Una manifestación sacó a Chávez, la del 11 de abril, cuando los militares se negaron a disparar contra el pueblo. Correcto, pero no fue la manifestación, fueron los militares en última instancia los que intervinieron como esa manifestación frente a Miraflores, que no se quería, había gente que no quería llegar hasta Miraflores por temor a que mataran mucha más gente de la que mataron, ¿ok? Porque esos francotiradores que tenían en los edificios alrededor de los edificios de seguridad de Miraflores no eran tan buenos francotiradores, porque para ser francotiradores no hubo suficientes muertos como los que quería Chávez. Lo que pasa es, ¿cómo se llama? Que los militares se negaron en líneas generales a cumplir esas órdenes del Plan Ávila. Sí, correcto. Acuérdate también los militares,
y los canales de televisión se negaron a no transmitir como impuso, inclusive está en video, Chávez Frías, porque los amenazó con quitarle las concesiones y dividieron la pantalla. Sí, se juntaron varias cosas y lo principal es que los militares eran otros militares, eran militares con otra mentalidad, no eran militares sumisos, no eran militares adoctrinados y por eso procedieron. Como consecuencia, el disparador fue la manifestación. Claro que sí, nada más que a mí me consta que fui con mi esposa por la avenida Baral y presenciamos cuando cayó la primera persona asesinada, ¿no? Eso fue una jornada épica de un gran valor cívico, ¿no? Que lo concluyeron al final los militares, indudablemente, que son los que tienen el poder de vida o muerte sobre cualquier régimen. Ahora, Eddie, yo recuerdo, estando en el país, que muchas veces lo criticaba con mi esposa, decía, chicos, pero ¿por qué nosotros, los venezolanos en general, como decimos que queremos tanto el país, nos la pasamos hablando de Simón Bolívar, etcétera, ¿no? Y no hacemos más, y me perdonan la vulgaridad, pero eso es lo que decía, que echarle mierda al país cuando estamos dentro. Cuando estamos fuera, hacemos como todos los latinos. Lo nuestro es lo más grande, lo mejor, lo único, ¿no? Criticábamos inclusive a Pérez Jiménez, lo recuerdo en los años 60, que las partes que decía Pérez Jiménez, que si el país de mayor crecimiento en el mundo, cosa que era verdad, ¿no? La autopista más importante y el avance de la Panamericana y el premio internacional como la mejor construcción de toda América Latina que se comprometió a hacer la Panamericana, cosa que era verdad, pero nos la pasábamos criticando todo, inclusive en medio de una dictadura como la de Pérez Jiménez o dicta blanda hoy en día, ¿ok? Pero eso es algo típico latino y recuerdo que yo tuve que estudiar 3 años en España, ¿no? Como el cura decía de los españoles, ¿no? La diferencia entre nosotros y los ingleses, ¿no? Es que cuando un inglés triunfa, el país lo aupa. En cambio, cuando un español triunfa, lo jalamos hacia abajo. No será una herencia colonial. Hay un poquito de eso, ¿no? Sin embargo, tomemos en cuenta que la verdad es que nosotros nunca hemos tenido buenos gobiernos excepcionalmente buenos. Fíjate, tú mencionas a Pérez Jiménez, hubo crecimiento, pero no hubo desarrollo. Se descuidó la educación, hubo presos políticos, hubo torturas, hubo asesinatos en el exterior, como fue al teniente de Leandro Blanco allá en Barranquilla, ¿no? Pero entonces, crecimiento lo hubo con Pérez Jiménez y lo hubo en los años 60, 70 y 80, que por cierto en los 60 hubo asesinatos, hubo persecución, hubo tortura. Así es, Venezuela. Y más que cuando Pérez Jiménez. Sí las hubo, pero también recordemos que hubo un enfrentamiento armado, ¿no? Bueno, entonces, pero que no es excusa. Pero los adecos y comunistas no estaban conspirando contra Pérez Jiménez y no intentaban hacer atentados contra Pérez Jiménez. Estamos en lo mismo. Bueno, la diferencia era que Pérez Jiménez era un dictador, ya Betancourt y Leone habían sido electos democráticamente, con todas sus fallas, como tú dices, era una democracia imperfecta, pero perfectible. Entonces, bueno, se produjeron esos hechos que son condenables. O sea, yo siempre he criticado que, por ejemplo, José Vicente Rangel y Jorge Rodríguez se la pasan hablando de las violaciones a los derechos humanos en tiempos de la democracia y, sin embargo, en esta dictadura ellos se han caído callados y más bien han avalado esas violaciones a los derechos humanos. Eso es una gran hipocresía. Los rojos son unos grandes hipócritas. Esos son basuras humanas. Las dos mencionadas que tú acabas de decir. Y han demostrado ampliamente que lo son. Que lo que ellos criticaban y lo que le hicieron, por ejemplo, a los Rodríguez, a su padre, ellos lo multiplicaron en todos estos años. ¿Okay? Así es. Y es lo importante que tenemos que entender los demócratas, que la violación de los derechos humanos hay que realmente condenarla, sea a quien se le hayan violado. Claro. Ahora, se cometieron muchas barbaridades, en los teatros de operaciones se cometieron muchas barbaridades. Recuerdo el caso de este muchacho Tejero, que por cierto lo conocí en España. Cuando estábamos nosotros exiliados en España, estaban los padres de él y estaba él, y incluso los exiliados promovieron la venida de sus padres para acá, para Venezuela. Y aquí, bueno, él era comunista y se metió pues en todas estas actividades ilícitas.
y bueno, lo torturaron feamente y lo desaparecieron. Sin embargo, su familia condena eso, pero no condena a los otros sucesos que han ocurrido posteriormente. Sí. Es que todavía hay gente sumamente antiadeca y que apoya a la narcodictadura, ¿no? Porque ha tenido un familiar que en los años 60, siendo del Partido Comunista, que a pesar que la dirigencia comunista, Gustavo Machado, no estaba de acuerdo con las guerrillas, los jóvenes sí fueron a las guerrillas e impusieron las guerrillas. Y cuando el Partido Comunista, que apoyó la salida, la bajada de las guerrillas, Fidel Castro públicamente insultó al Partido Comunista de Venezuela y el Partido Comunista de Venezuela se enfrentó a Fidel Castro. Todo eso es cierto, todo eso es verdad. ¿Okay? Pero el problema es que esta gente que todavía odia a los adecos por eso, pero si no son los mismos adecos, ¿cómo tú vas a defender una narcotiranía? ¿No? Solamente porque en los años 60, ¿no? Unos adecos que estaban gobernando, ¿cómo se llama? Para enfrentarse a los que estaban financiando, los que estaban alzados en armas, los torturaron o los mataron. Muy mal hecho todo eso, pero ¿eso qué tiene que ver con los adecos de hoy en día? No te oigo, no te oigo. Algo tocaste, ahora sí te oigo. ¿Qué dijiste? Son gente con una mentalidad totalitaria, Napoleón, que no van a cambiar. Ellos están con ese chip en la cabeza y sencillamente no admiten otra cosa, sino lo que ellos están pensando. Por eso yo admiro mucho a gente que era de la izquierda, que estuvo en la guerrilla y que sin embargo se recapacitó y entendió pues que esto no era lo deseable, ¿no? Pello Márquez es una persona con la cual estuve muy cercana a él y realmente fui un gran admirador y soy un gran admirador de él. Gloria Cuenca, son gente realmente extremadamente valiosa. Ahora, eso nos liga, nos da pie para entrar en el segundo artículo que acabas de publicar, Derechos Humanos e Hipocresía Roja. Sí, correcto. Bueno, volviendo un poco sobre el mismo tema, ¿no? Uno tiene que ser consistente en lo que piensa. Si tú condenas una violación a los derechos humanos en tiempo de dictadura, tienes que criticarla también en época de democracia o de pseudodemocracia. No puedes voltear para otro lado por el hecho que tú apoyas a un determinado gobierno, ¿no? Eso es inaceptable, ¿no? En los últimos tiempos hay evidencias muy claras de los abusos que ha cometido el régimen, la cantidad de asesinatos que han ocurrido, las torturas que ocurren a diario, que siguen ocurriendo, e incluso gente que uno podría tenerle animadversión. Vamos a poner el caso de los petroleros estos que están presos. Eulogio del Pino, que fue ministro de Energía y Petróleo y presidente de Petróleo de Venezuela. Está preso, no sé si él cometió o no cometió delito. No me cabe la menor duda que al menos permitió la corrupción. No sé si él es un corrupto, pero él permitió la corrupción. Pero está preso en el 2017 y todavía no ha sido enjuiciado. Hasta ahora es que están diciendo que lo van a llevar a un tribunal. Eso es inadmisible, eso es inaceptable. La gente tiene que tener un juicio justo para saber realmente si es inocente o es culpable. Aquí cuando cambiemos la dictadura va a haber que revisar todos esos expedientes, todos esos juicios. El otro caso es el del general Baduel, ¿no? Inicialmente condenado por apropiación indebida, pero después le meten también por estar conspirando. ¿Fue cierto o no cierto lo primero? Bueno, habrá que investigarlo para hacer justicia. Lo importante es que mientras no se haga justicia en este país, siempre habrá problemas y no lograremos una estabilidad que permita el desarrollo sustentable que todos queremos. Bueno, la justicia siempre fue muy criticada justamente también en décadas anteriores al narcochavismo o como lo quieras llamar. Pero cuando hablas de la hipocresía roja, yo creo que hipocresía hay en todas partes y que siempre hubo, y no sé si será humano en todos los países. Lo cierto es que yo recuerdo perfectamente
cómo los partidos políticos, por citarte, o los grupos religiosos o los miembros de un club, lo que sea, se comportaban como miembros de minorías, de clubs de ese tipo. Si tú robabas, pero eras mi amigo, ¿ok? Y estabas en mi grupo, porque por eso eras mi amigo, yo me hacía la vista gorda. Yo me hacía el pendejo, no, tú no estabas robando. Pero si tú eras mi enemigo, ¿ok? O no estabas en el partido mío o en el club mío o eras de mi mismo grupo de pensar, entonces, y alguien se metía contigo, tú lo dabas como un hecho, la verdad de lo que se decía en tu contra. Eso era típico Así es, del país. así es. Y Y eso robarle fue al Estado no era robarle, ¿no? Que tú utilizaras tu posición, ya sea de ministro, como de viceministro, como de secretario, como de alcalde, como de gobernador, como lo que fuera, ¿no? Para hacer negocios para ti y darle al partido o darle al partido a la mayoría y te quedas tú con un poquito, eso no era mal visto. Bueno, eso fue lo que ocasionó el desprestigio de los 40 años de democracia o de pseudodemocracia. Tan sencillo como eso. Nos fuimos poco a poco degradando, se crearon todos esos grupos de jueces, de tribunales que decidían a favor o en contra, dependiendo del color político, y hubo una alcahuetería general y eso ocasionó el desprestigio. Chávez, como todos sabemos, no es alguien que surgió por generación espontánea, sencillamente yo diría que nuestra decadencia pronunciada empezó alrededor del año 75, donde el populismo se exacerbó, toda la gente lo que quería era que le dieran dádivas, la productividad no contaba, lo importante era tener alguna relación buena con el gobierno. Entonces, a partir de ahí, diría yo que se acentuó muchísimo esa decadencia del venezolano en general. Y creo que el populismo jugó una carta muy importante en esta, y en eso Carlos Andrés, que se reivindicó en su segundo gobierno, se reivindicó como demócrata cuando entregó la presidencia ante un juicio que evidentemente fue un juicio político, pero sin duda hizo mucho daño al país en su primer gobierno. Pero ya de antes existía ese populismo y ya estamos, voy a irme ya al año 45. ¿Tú no recuerdas a Juan Bimba? ¿O eso no era populismo? Bueno, Además, es que realmente... ¿cómo en Venezuela o en América Latina o en el mundo, no sé, consigues votos si no te enteras, bueno, qué es lo que quiere la gente para ofrecérselo, aunque yo no lo pueda hacer? Es muy poca gente que en unas elecciones promete una cosa y nada más llegar, ¿okay?, empieza a cumplirla. Son muy pocos los presidentes que hacen eso. Bueno, recordemos que Betancourt, por ejemplo, él dijo que aquí en Venezuela había que tener la gasolina muy barata porque éramos un país productor de petróleo. Él lo dijo en el 45 y lo dijo y lo escribió en Venezuela Política y Petróleo, que era inadmisible que Venezuela tuviese un precio de la gasolina tan alto, que había que rebajarlo, y lo rebajó, obviamente. También, cuando hubo una cierta escasez de carne, no le tembló el pulso para decir, bueno, yo voy a importar carne de Argentina a precio barato para dárselo al pueblo que tiene derecho realmente a comer carne barata. El populismo está sembrado desde hace muchísimo tiempo, pero gradualmente se fue exacerbando sin duda alguna a medida que el Estado dispuso de enormes recursos para poder distribuir esos recursos en su actividad populista. En aquel entonces, en el 45, no había tantos ingresos, la renta petrolera era pequeña, ya después, a medida que fue aumentando, lógicamente aumentó las posibilidades de ser cada vez más populista. Cuando la renta petrolera no ha sido suficiente para seguir distribuyendo, lógicamente se produjo la crisis de los años 80, de los años 90. Pero ¿te das cuenta que es mucho más fácil criticar que hablar de las cosas positivas? Bueno, evidentemente porque la única cosa positiva que tenemos ahorita en estos momentos, yo diría que es que la sociedad venezolana no se ha doblegado. Con todo y todas las persecuciones, la sociedad venezolana
no se ha doblegado, y eso es importante. Y que gran parte de nuestra dirigencia tampoco se ha doblegado. Y que hay un grupo importante de venezolanos que sigue en Venezuela, que sigue luchando, que sigue produciendo. Cuando uno ve todos esos productores de allá de los Andes, productores de hortalizas que con grandes dificultades logran sacar su cosecha porque no tienen combustible para hacerlo, uno realmente se maravilla de que realmente tenemos un recurso humano que sí tiene una serie de cualidades positivas, y que por eso yo soy optimista de que vamos a salir adelante. No va a ser fácil, no debemos caer en el populismo, decir que de un día para otro se va a mejorar la situación. Va a haber que trabajar mucho más, va a haber que recordar aquello de sangre, sudor y lágrimas de Winston Churchill, pero saldremos adelante, porque sí hay muchas cosas positivas. O sea que tú crees que eso de cese a la usurpación sí se va a dar. Se tiene que dar, se tiene que dar. Se tiene que dar, porque es lo que deseamos, pero te pregunto si tú crees que se va a dar, no que si se tiene que dar. ¿Por qué se tiene que dar? En Cuba no se dio, en la Unión Soviética tardaron, no sé, como 60 años o más para que se diera. Y se dio porque la gente salió a la calle, de paso. Hubo una serie de circunstancias para que se diera. Ok, ¿por qué se tiene que dar? Explican. Mira, porque la gente no ha dejado de salir a la calle, que no se están produciendo las manifestaciones esas masivas que tuvimos oportunidad de asistir en el 2002 hasta el 2014, eso es otra cosa. Pero la gente no se ha recluido en su casa, sino que está constantemente protestando. Y eso es importante. Mientras exista la protesta, mientras exista esa valentía de arriesgar la vida, de arriesgar la libertad, esto no está perdido. Vamos a salir de esta usurpación, sin duda alguna. No me queda la menor duda. ¿Por qué crees tú que el venezolano en líneas generales se entusiasma tanto, sobre todo en las últimas décadas, se entusiasma tanto con alguien y luego se desinfla esa persona? Tú hablaste de Capriles, ¿no? Podemos hablar de Leopoldo López, podemos hablar del propio Guaidó, ¿ok? Por citarte tres de luchadores que han estado inclusive, a excepción de Guaidó, que es bien valiente saliendo a la calle, por cierto, los dos anteriores han estado inclusive presos, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué han fallado o nosotros como ciudadanos o ellos como dirigentes? Si necesitamos a gente en quien creer. Mira, yo creo que nosotros primero somos muy emotivos, y en segundo lugar estamos muy acostumbrados a vivir por encima de nuestras posibilidades y que las cosas se resolvieran relativamente fácil. En cuanto deja de suceder eso, bueno, viene una cierta frustración y es lógico. En estos días estaba leyendo una carta pública que le hacen a Leopoldo López, donde alguien, a la cual no quiero ni siquiera mencionar porque o está o estuvo preso, criticaba de que le llevaran la comida a la cárcel, y que en cambio a ellos no les llevaba nadie la comida y que tenían que comer la comida allá, mala comida allá en Ramo Verde. Son cosas tan pequeñas, tan mediocres, pero que hay que mencionarlas a veces porque para que la gente se dé cuenta que no puede seguir siendo tan injusto. Leopoldo López estuvo 4 años preso. Yo intenté verlo, yo siempre iba de vez en cuando allá a Ramo Verde a visitar a los presos políticos. La última vez fui en el 2014, no me dejaron, a Leopoldo López lo tenían aislado, no me dejaron entrar a verlo, pero siempre entraba a ver a los policías metropolitanos, sobre todo que realmente estaban un poco abandonados por la ciudadanía después de esa injusta sentencia que fueron sometidos por la juez Marjorie Calderón, ¿no? Y así visité pues a todos los que estaban presos, desde inicialmente Carlos Ortega hasta Baduel últimamente, a pesar de que no simpatizaba con Baduel, porque él, no porque haya regresado a Chávez, sino porque él no fue un buen comandante del ejército ni no fue un buen ministro de la defensa, y realmente perjudicó a muchos oficiales. ¿Y qué diferencia encontrabas en la situación de esos policías, ¿no?, que salvaron muchas vidas, por cierto, y por eso la están pagando, al igual que Iván Simonovic, pero él pudo huir, ¿no?, del país, y los otros presos, los presos políticos, que si Baduel, que es un preso político y peligroso, además porque es un mal ejemplo para los sumisos en las Fuerzas Armadas en este momento,
o qué sé yo, o cualquier político preso o cualquier no político, pero que está preso porque estuvo en manifestaciones y demás. ¿Había alguna diferencia? No, no, yo diría que ninguna. En general, la gente le cuesta mucho visitar a los presos. No, no solamente, no creo que tanto por temor, sino bueno, por la incomodidad de ir, por la requisa a la que son sometidos. Y entonces, bueno, recuerdo, por cierto, que siempre que iba me conseguía, y ella iba mucho más frecuentemente que yo iba de vez en cuando nada más, Ruth, la esposa de Toby Botón. Esa señora iba prácticamente todas las semanas a visitar a los policías. Eso es digno de admiración. También otra señora, no recuerdo en este momento el nombre, de Mujeres de la Democracia. Entonces, bueno, hay gente que sí se preocupa por los presos políticos. En general, tenemos la tendencia a olvidarnos y no hay peor cosa que estar preso y estar exiliado. La gente piensa que el exilio es muy sencillo, el exilio es muy duro. ¿Por qué crees tú que llegó Chávez a través de elecciones? Era inevitable, la gente estaba decepcionada, infinidad de gente, bueno, por decirte algo, toda mi familia, con excepción mía, y votaron a favor de Chávez, un poco con esa reacción de antiadeco, anticopellano, cansados del sistema, pensando que el país se había deteriorado demasiado, y con una concepción errónea, pensando que el problema de Venezuela es la corrupción, que hay suficiente dinero para reactivar al país, pero que el problema es la corrupción y que la corrupción estaba ligada a Acción Democrática y COPEI, lo cual no es tampoco del todo mentira, pero fue una mentalidad que se fue metiendo entre la gente y lógicamente era esperable que llegara Chávez o cualquier otro. La gente le echa la culpa a Caldera de haber sobreseído a Chávez. No, realmente aquí hubo mucha gente que fue sobreseída en el pasado. Los sobreseimientos empezaron incluso con Betancourt, también con León, y León sobreseyó muchísima gente y a otros los indultó. Y ninguno de ellos llegaron a ser presidente, ninguno de esos indultados o sobreseídos. Sencillamente cuando Chávez se dieron las circunstancias de que había una gran molestia dentro de la ciudadanía con los partidos tradicionales que habían ocupado el poder y pensaron que esa iba a ser la salvación. Pero si no hubiese sido Hugo Chávez, hubiese sido Pedro Pérez. Pero a partir del segundo año de Chávez Frías, ¿no?, cuando empezaba a demostrar que era un dictador, que lo que quería era quedarse en el poder y empezaba a convertirse en un dictador, la gente fue abriendo poco a poco los ojos, o alguna gente, la que estaba más cerca a todas esas injusticias que empezaban a cometerse. Pero ¿por qué tú crees que después de tanto tiempo de dictadura, la gente, cuando estuvo preso Chávez, ¿okay?, eran colas enormes, me cuenta, porque yo nunca fui a visitar a Chávez, ni siquiera para entrevistarlo, ¿no? ¿Cómo se llama? Para entrevistarlo estando preso. ¿Cómo se llama? Había colas enormes de gente de todos los estratos sociales, ¿ok? En cambio, no había ese gentío con Leopoldo López cuando estuvo preso, con Capriles cuando estuvo preso, o con los presos de ahora. ¿Cuál es la diferencia? Sí, es una buena pregunta, Napoleón, a la cual no tengo respuesta. Realmente es algo, no sé si dentro de la mentalidad nuestra, lamentablemente todavía priva mucho ese militarismo de pensar que son los grandes solucionadores de problemas. Quizás haya algo de hijo de eso. un militar que yo quise mucho, pero bien arrecho el padre de él, ¿no? Y lo demostró varias veces. Entonces sigue hablando, perdona. No, a eso me refiero, pues que realmente la gente está pensando, primero, que los militares se creen que ellos son los llamados a enderezar entuertos, con razón o sin razón, lo cual es un gravísimo error en tiempos de dictadura. En tiempos de dictadura, perdón, se justifica, pero en tiempos de democracia, donde hay la posibilidad de cambiar el gobierno por los votos, no tiene ninguna justificación la intervención de un militar. Sin embargo, la gente vio que era un salvador del país, que iba a arreglar las cosas, que iba a acabar con la corrupción, que iba a freír la cabeza de los adecos, y realmente el remedio resultó mucho peor que la enfermedad. Menos mal que la mayoría fue reaccionando positivamente y todo. Yo creo que
al menos en mi familia, a los 2 o 3 meses ya todo el mundo se había vuelto antichavista. Bueno, mucha gente puede decir que, claro, que cuando Chávez estaba preso, ¿no? Había mucha más libertad, había bueno, había libertad, no había persecución a las personas que lo iban a visitar. Es más, el primero que no lo enjuició fue Carlos Andrés Pérez, que fue el primero que tenía que haberlo mandado, pedir su juicio, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿cómo que no enjuician este elemento si es un golpista que se alzó? Porque él nunca creyó, por cierto, cada vez que le decían están conspirando, cuentan la gente, entre ellos, si mal no recuerdo, Carratú, que se portó bien valiente junto con Carlos Andrés Pérez el día del golpe. ¿Cómo se llama? Cuentan que Carlos Andrés Pérez nunca pensó que podía ser víctima de un golpe militar. Pero bueno, en esa época no había la persecución que hay ahora a quienes vayan a visitar a los presos, pero así todo había gente como tú que fuiste a visitar a los presos. ¿Por qué razón? Lo digo para esa gente que diga, bueno, pero es que ahora sí hay persecución. ¿Por qué crees tú, y repito, que no había esa enorme cantidad de gente tratando de saludar, de darle apoyo a Leopoldo López y a Capriles, que eran unos luchadores y que estaban presos por eso? Mira, a los presos políticos hubo determinados momentos en los cuales había más permisos para visitarlos, y en otros momentos prohibieron la visita y la dejaron únicamente para los familiares. A mí me la prohibieron en varias oportunidades, no por ser yo, y sino por eso porque dejaste de ir, seguías peleando y seguías yendo. Perdón. Y por eso dejaste de ir, ¿no? Tú seguías peleando y seguías insistiendo en que querías ir. Correcto, sí, pero siempre eso limita muchísimo. Tú vas una vez y si vas la segunda vez y ya no te permiten entrar, la gente, bueno, se inhibe de entrar. Y sí creo mucho esa cuestión de que hay mucha gente que le tiene miedo a que lo fichen. Está fichado y entonces mejor no lo visito, etcétera, ¿no? Pero siempre había un grupo de gente que era consistente con los presos y que sí trataba de evitar. A Leopoldo López no lo dejaban visitar. No sé si en el último año sí le permitieron, pero hasta el 2014 tenía prohibición de ser visitado, ¿no? Al resto sí, yo visitaba al general Luzón, visité a Carlos Ortega inicialmente, a general Poyoli, a Simonovic, a Otto Gebauer, el capitán Gebauer también. Lo visité. Entonces, varias oportunidades. Y en resumen, ¿qué le pides tú a nuestros compatriotas? Que tengan fe y que no desmayen. Vamos a salir de esto. Tenemos que seguir presentes y comprometidos de que no toda la dirigencia está conspirando para que siga el régimen, sino que está conspirando más bien para que cese la usurpación, conspirando en el buen sentido de la palabra, desde luego, y que han fallado en la unidad. Y yo creo que todos los venezolanos debemos exigirle a nuestra dirigencia unidad y más unidad, que es un requisito necesario, pero no suficiente para salir de la usurpación, ¿no? Entonces, eso es quizás la principal clamor que está pidiendo la gente, y eso se refleja mucho en las encuestas. La gente, cuando hemos votado, Napoleón, no hemos votado por Manuel Rosales, por Capriles o por quien sea, hemos votado por la unidad. Cuando hemos votado por la cantidad de diputados, hemos votado por la unidad, no por fulano de tal. Entonces, eso es lo que la gente tiene que tomar conciencia, la dirigencia tiene que tomar conciencia. Hoy en día es inaceptable, pues, que todavía existan grupos que se descalifican sin ninguna necesidad. Aquí necesitamos a una María Corina, necesitamos a un Antonio Lodema, necesitamos a un Guaidó, y en estos momentos hay que reconocer que Guaidó es el que tiene el liderazgo, en el sentido de que tiene apoyo internacional, y eso es muy importante. Entonces no lo descalifiquemos, más bien tratemos de apoyarlo, tratemos de no enfatizar en cualquier posible error. Un error, por ejemplo, siempre hay que señalar también lo negativo, es cuando acabamos de salir de una consulta donde hablamos de las condiciones electorales y Guaidó en estos días declaró, bueno, esta semana o el lunes pasado o antepasado, los partidos se van a reunir para decidir si participan o no en las elecciones de gobernadores. Bueno, tú como líder no puedes declarar eso acabando de pasar por una consulta que rechazó eso, ¿no? También lo que hay que entender la gente es que negociar no es ningún delito. Aquí hay que negociar.
La cuestión está en negociar, cómo negociarlo y qué negociar. No se negocian los principios y valores, pero aquí para salir de este régimen necesitamos ir a una negociación. Y la otra cosa que perdura mucho en la mente de la gente es, porque se ha repetido mucho, es, no, bueno, es que la negociación acabó con la calle, enfrió la calle. Eso es falso. Eso es falso. La calle se enfrió porque no puede estar caliente todo el tiempo y no porque se empezaron a hacer algunas negociaciones que no dieron ningún fruto. Y en esas negociaciones la oposición se comportó muy bien. Sencillamente dijeron, estas son nuestras condiciones y no aceptamos más de ahí. Entonces, ¿por qué criticar que se vaya otra vez? Todos los países, la Unión Europea, la OEA, los Estados Unidos, Canadá, están diciendo, mira, hay que negociar para ir a unas elecciones transparentes. Bueno, pero el propio Guaidó declaró también, el propio Guaidó declaró hace poco también que no más negociaciones sin exigencia. ¿Qué me está diciendo? Que no se exigía nada, en la mayor cosa en las negociaciones. Sí, hay que reunirse para ver qué se logra. ¿Ustedes es posible? ¿Qué pensaría un europeo si tú dices, no, yo no me reúno, yo no negocio con el gobierno? Dice, bueno, estos son unos intransigentes. No, hay que reunirse, hay que conversar, hay que dialogar y no ceder en los asuntos principales. ¿No podemos ceder en qué? Bueno, sencillamente aquí tiene que haber unas elecciones limpias. Y eso es lo que está pidiendo el mundo. Entonces pidamos eso, exijamos eso y no satanicemos cualquier reunión que haya entre el gobierno y la oposición. ¿Y cómo hacer unas elecciones limpias en este momento, no solamente por la situación del Consejo Supremo Electoral o como se llame ahora, no solamente por el más de 1 millón de supuestos votantes que no existen, el cable submarino a Cuba, una fuerza armada que supuestamente está para vigilar las votaciones, pero que está al servicio del narcorrégimen? ¿Cómo puede haber elecciones libres en Venezuela con este gobierno, con el narcogobierno? No, muy difícil si no hay presión interna. O sea que sí, es muy difícil, pero puede haber, me estás diciendo. Puede haber si hay presión interna y hay una mayor presión externa. El gobierno tampoco las tiene todas en sus manos. Mientras siga la presión externa, él gradualmente se va a ver obligado a negociar y a negociar unos términos que realmente no sea todo lo que nosotros queremos, pero tampoco todo lo que ellos quieren, ¿no? Mira. Pero tiene que haber también presión interna. Si cesa la calle, si cesa la presión interna, si no nos unimos, bueno, el gobierno no tiene necesidad de negociar ni de ceder en nada, ¿no? Lo que tenemos es que obligarlo a que ceda. Por la buena no va a ceder, eso Mira, está muy claro. Tu papá arriesgó su trabajo y su vida, ¿no?, al enfrentarse, su carrera, al enfrentarse a Marcos Pérez Jiménez, por ejemplo, ¿ok? Que era un presidente nacionalista y que decidió entonces no seguir en el poder cuando tuvo que enfrentarse a los cadetes. Pero él tenía el poder porque tenía el batallón Bolívar a su favor, es decir, las armas las tenía él. Había acabado con la insurgencia en la aviación. Los tanques se fueron en la encrucijada, al Palacio Blanco y demás. Y Pérez Jiménez se fue. ¿Qué te dice a ti que esta gente, que son unos narcotraficantes, que no son políticos, ellos no son unos políticos ladrones, ellos no son unos políticos que asesinan, ellos no son unos políticos que torturan, pero políticos al fin? Esos son una gente perseguida internacionalmente por la justicia, y además que se dedican a robar, ¿no? ¿Qué te dice a ti que ellos podrían estar dispuestos a irse del país? No, está bien, estoy de acuerdo contigo que no es fácil, pero echamos un poquito para atrás con lo de Pérez Jiménez que mencionaste ahorita. Pérez Jiménez no se fue porque los cadetes o no cadetes. Sencillamente en ese momento Pérez Jiménez tenía en contra el comandante general de la Marina, que era Wolfgang Larrazábal, que a última hora entró en la conspiración. Horas antes, sí. Sí, incluso el Gato Romero, que era comandante de la aviación, se ofreció a no bombardear a la Marina, y el comandante del ejército, se me escapa ahorita quién era en este momento, no estaba de acuerdo. O sea, había una conspiración general realmente contra Pérez Jiménez. No fue únicamente los cadetes, sencillamente él no tuvo apoyo de la oficialidad superior y de mayores para arriba. Entonces fueron circunstancias diferentes. Como tú dices,
Bueno, Pérez Jiménez no tenía mayor cosa para irse, cometió tantas barbaridades y la tontería de dejar la famosa maleta olvidada, que fue lo que hizo que pagara 5 años preso. En este caso, ellos tienen muchas deudas que pagar. Y entonces, lógicamente, por eso van a resistir lo más posible. Ahí es donde entra una negociación que les permitiera irse a determinado país donde no vaya a ser extraditado. No será Cuba, no será Cuba que no quiso recibir a Chávez Frías el 12 de abril, ¿no? No, ¿Será Rusia, será China, Corea del Norte, Turquía? No, hay países que para ellos serían muy riesgosas porque puede cambiar en cualquier momento y va a cambiar en cualquier momento el gobierno. Si yo fuera Chávez, yo diría, Maduro, diría, bueno, lo más seguro sería irme a Rusia. El invierno ruso es tremendo, pero no es insoportable. De resto, Cuba o cualquier otro país, o Turquía, no, sería muy peligroso para él porque en algún momento esos regímenes también van a cambiar. Bueno, además no hay ninguna garantía de nada. Si en aquella época, cuando se va para República Dominicana, Trujillo le sacó un montón de dinero a Pérez Jiménez. Y luego cuando se va a Estados Unidos que le había dado la máxima medalla que se le da a un gobernante no norteamericano, ¿no? Lo extradita a Venezuela, que puede esperar Maduro en este momento, que tiene a más de la mitad del mundo en su contra y que considera que es un narcotraficante. Pero bueno. Sí, él pasó la raya y entonces, claro, eso dificulta muchísimo ceder, sin duda alguna. ¿Y qué se le puede ofrecer en esos famosos diálogos? Vamos a ver, negociaciones. Bueno, gracias, Eddie. ¿Alguna cosa más que quieras decir? No, muchas gracias. Un saludo a toda tu audiencia. Optimismo y más optimismo. A veces la gente se queja de que no se producen las cosas cuando uno quisiera. Hay que tener un poco la mentalidad, un poco como los judíos que decían todos los años, el año que viene en Jerusalén. Bueno, el año que viene en Caracas, a los que estamos exiliados. Bueno, yo no estoy exiliado, yo vine por propia voluntad. Que tampoco exageren como los judíos que todavía están esperando al Mesías. No, sí. no sigamos esperando al Mesías, que termine de llegar nuestro Mesías. Ok, gracias, Eddie. ¿Sí? Eddie Ramírez. Gracias a ti, Napoleón. Un gran abrazo. Quien fuera coordinador nacional de Gente del Petróleo, quien fuera presidente de Palmaven, excelente escritor, excelente analista, puntos de vista diferentes, como ustedes ven, de buena parte de los que hemos entrevistado, y les recomiendo todos sus artículos, pero los más recientes que pueden conseguir en las redes: La dificultad soportable levedad del ser, la difícil soportable levedad del ser y derechos humanos e hipocresía roja. De verdad que muchas gracias, Eddie. Muchas gracias a ti. Hasta luego.